La década de 1970 fue una época en la que el trabajo a menudo significaba poner la propia vida en juego cada día. Las normas de seguridad, tal como las conocemos hoy, o bien existían solo sobre el papel o no existían en absoluto. Para muchas personas en Europa, el peligro no era una situación excepcional, sino una parte integral de su vida laboral diaria. Imagínese ir a trabajar cada mañana sin saber si regresará a casa sano y salvo por la noche. Sustancias tóxicas en el aire, máquinas sin dispositivos de protección, calor extremo, alturas enormes o materiales letales eran la normalidad para millones de trabajadores. En aquel entonces apenas se hablaba de daños a largo plazo, riesgos de cáncer o peligros invisibles que acabarían siendo mortales años después. Hoy en día, estas profesiones parecen casi inimaginables, y sin embargo, hace tan solo unas décadas eran reales, necesarias y muy expendidas. En este vídeo echaremos un vistazo a 10 de los trabajos más peligrosos de los años 70, profesiones que muchos europeos aún conocen por experiencia propia o por su entorno, pero que ahora han desaparecido por completo o han sido reemplazadas por la tecnología. Algunos de estos trabajos construyeron industrias enteras, otros enfermaron a miles de personas o les costaron la vida, y es precisamente por eso que merece la pena no olvidarlos. Trabajadores del amianto. Trabajar con el veneno invisible. En los años 70, el amianto era considerado un material indispensable para la construcción y la industria. Sin embargo, para los trabajadores, esta sustancia suponía un peligro permanente. Diariamente inhalaban finas fibras de amianto, la mayoría de las veces sin ropa protectora ni mascarillas, porque los riesgos aún se subestimaban. Estas diminutas fibras se depositaban profundamente en los pulmones y permanecían allí durante años. El verdadero peligro solía manifestarse décadas después, cuando aparecían enfermedades graves como la asbestosis, el cáncer de pulmón o el mesotelioma. Muchos afectados ya habían dejado su trabajo cuando aparecieron los primeros síntomas. Con el aumento de los conocimientos científicos, quedó claro lo letal que era realmente el amianto. A finales de los años 70 y en los 80, los estados europeos reaccionaron con prohibiciones y regulaciones estrictas. Se cerraron minas y plantas de procesamiento, desapareciendo ramas enteras de la industria. La profesión de trabajador del amianto ya no existe hoy, pero las consecuencias para la salud de este trabajo acompañan a muchos extrabajadores hasta el día de hoy y hacen de este empleo uno de los más peligrosos de los años 70. 2. Ascensoristas. Entre el control y la caída. En los años 70, los ascensoristas eran indispensables en muchos edificios europeos. Todavía operaban los ascensores manualmente, regulando la velocidad y la parada precisa entre pisos. Cualquier error podía tener consecuencias inmediatas, ya que los sistemas de seguridad automáticos apenas existían. La profesión era peligrosa porque la tecnología era susceptible a fallos, cortes de energía, defectos mecánicos o huecos de ascensor abiertos representaban un riesgo constante. Los ascensoristas a menudo trabajaban en cabinas estrechas o directamente en la mecánica y asumían la plena responsabilidad por la seguridad de los pasajeros. Con el progreso técnico, este trabajo cambió fundamentalmente. A partir de los años 70, los ascensores automáticos se impusieron, equipados con sensores, frenos de emergencia y sistemas de autogestión. Esto hizo que el operador humano fuera redundante y aumentó significativamente la seguridad. El clásico ascensorista desapareció casi por completo en los años 80. Y hoy representa una época en la que la tecnología aún tenía que ser controlada por el ser humano, y los errores podían ser mortales. 3. Operadores de centralita telefónica. Cada conexión bajo tensión. En los años 70, los operadores de centralita telefónica eran el centro de la comunicación. Conectaban llamadas manualmente, insertando cables en las tomas correctas, y a menudo tenían que coordinar varias conversaciones al mismo tiempo. La rapidez y la concentración absoluta eran cruciales. Sin embargo, la profesión era arriesgada. La tecnología era propensa a fallos, y los defectos eléctricos y las descargas no eran infrecuentes.
Las largas jornadas laborales, la alta presión y las posiciones de trabajo incómodas aumentaban aún más la carga, especialmente en situaciones de emergencia. Con la llegada de los sistemas de marcación automática, este trabajo perdió rápidamente importancia. A partir de los años 70, las personas pudieron marcar por sí mismas, lo que hizo que la comunicación fuera más segura y eficiente. En los años 80, las centralitas manuales desaparecieron casi por completo. El operador de centralita se convirtió así en un símbolo de un periodo de transición, en el que la precisión humana era indispensable, pero también estaba asociada a riesgos significativos. 4. Laminadores de acero. Trabajar al límite del calor. En los años 70, los laminadores de acero trabajaban directamente con metal incandescente y se encontraban entre los trabajadores industriales más expuestos. Moldeaban acero a temperaturas extremas, enfrentándose a maquinaria pesada y lluvia de chispas. Cada jornada laboral transcurría en un entorno donde el más mínimo error podía causar lesiones graves. Las medidas de protección eran limitadas y las quemaduras o aplastamientos eran frecuentes. Sin embargo, este trabajo era indispensable, ya que el acero constituía la base de la construcción y la industria. Solo el progreso técnico trajo cambios. A partir de finales de los años 70, los sistemas de laminado automatizados asumieron las tareas más peligrosas. El clásico laminador de acero desapareció progresivamente y hoy representa una época en la que la mano de obra humana a menudo era más importante que la seguridad. 5. Leñadores. Peligro en cada corte. En los años 70, los leñadores se contaban entre los trabajadores más peligrosos de Europa. Con motosierras pesadas y apenas seguras, talaban grandes árboles, a menudo en lo profundo del bosque y lejos de cualquier ayuda. Cada jornada laboral era físicamente extremadamente exigente y estaba llena de riesgos impredecibles. La caída de árboles, las ramas que se rompían y los peligrosos rebotes de las motosierras provocaban regularmente accidentes graves. La ropa protectora era rara y las lesiones o los incidentes mortales formaban parte del día a día. A pesar de ello, la madera era indispensable para la construcción y la industria. Con el avance técnico, este trabajo cambió. A partir de finales de los años 70 y en los 80, la maquinaria forestal moderna reemplazó progresivamente las tareas más peligrosas. El leñador clásico con motosierra desapareció casi por completo y se convirtió en el símbolo de un mundo laboral particularmente arriesgado. 6. Cambiadores de agujas de ferrocarril. Un error, un desastre. En los años 70, los cambiadores de agujas de ferrocarril desempeñaban un papel central en el tráfico ferroviario. Todavía accionaban las agujas manualmente y a menudo trabajaban a pocos metros de trenes en movimiento. Cada decisión debía tomarse de forma rápida y precisa. La profesión era extremadamente peligrosa. Los cambiadores de agujas se movían entre vagones pesados, acoplaban trenes a mano y trabajaban con cualquier condición meteorológica. La tecnología de protección era limitada y los accidentes con lesiones graves o resultado mortal no eran infrecuentes. Con el progreso técnico, este trabajo cambió fundamentalmente. A partir de finales de los años 70 y en los 80, las agujas automáticas, las señales modernas y los controles centralizados reemplazaron el trabajo manual. El clásico cambiador de agujas desapareció e hizo que el tráfico ferroviario fuera significativamente más seguro. 7. Proyeccionistas de cine. Cine con riesgo de incendio. En los años 70, los proyeccionistas de cine eran los responsables del buen funcionamiento de las salas. Cambiaban rollos de película pesados, supervisaban la proyección y trabajaban la mayoría de las veces en cabinas de proyección estrechas y calurosas. Lo que muchos no sabían, su lugar de trabajo era extremadamente inflamable. Las películas solían estar hechas de materiales altamente inflamables. El sobrecalentamiento o pequeños errores podían provocar incendios. Los sistemas de protección eran limitados y los accidentes no eran infrecuentes. Sin embargo, se requería la máxima concentración para proyectar la película correctamente. Con la introducción de materiales cinematográficos más seguros y, posteriormente, la proyección digital, esta peligrosa profesión desapareció. El proyeccionista de cine clásico se volvió obsoleto
y hoy representa una época en la que el cine aún era un verdadero riesgo para la seguridad. 8. Trabajadores de plantas químicas. Peligro sin señal de advertencia. En los años 70, los trabajadores de plantas químicas trabajaban diariamente con sustancias altamente tóxicas. Estaban expuestos a productos químicos, vapores y gases, a menudo sin ropa protectora adecuada ni sistemas de seguridad modernos. Muchos peligros permanecían invisibles, pero tenían efectos devastadores a largo plazo. A corto plazo se producían intoxicaciones o quemaduras químicas. A largo plazo, enfermedades graves como cáncer o daños pulmonares. A pesar de estos riesgos, el trabajo era indispensable para la industria y la vida cotidiana. Solo leyes más estrictas y nuevas tecnologías trajeron cambios. A partir de finales de los años 70 y en los 80, la automatización y los sistemas de protección asumieron las tareas más peligrosas. El clásico trabajador de planta química desapareció casi por completo en su antigua forma. 9. Limpiadores de chimeneas industriales. Trabajo a una altura mortal. En los años 70, los limpiadores de chimeneas industriales trabajaban a gran altura sobre el suelo, en enormes chimeneas de fábricas. Eliminaban hollín y depósitos, la mayoría de las veces sin sistemas de seguridad modernos. Cada paso podía ser mortal. Superficies resbaladizas, viento y vapores tóxicos hacían este trabajo extremadamente arriesgado. Un resbalón o un error técnico a menudo conducía a accidentes graves. Sin embargo, la limpieza era necesaria para prevenir incendios y paradas de producción. Con el progreso técnico, este trabajo cambió fundamentalmente. Máquinas, robots y regulaciones más estrictas reemplazaron al ser humano en grandes alturas. El clásico limpiador de chimeneas industriales desapareció casi por completo. 10. Pescadores de palangre. Vida al borde del mar. En los años 70, los pescadores de palangre se contaban entre los trabajadores más peligrosos en el mar. Manejaban líneas de kilómetros de largo, llenas de anzuelos, a menudo muy lejos en mar abierto. El trabajo era físicamente extremadamente extenuante y requería la máxima concentración. Tormentas, olas altas y líneas enredadas podían volverse mortales en segundos. El equipo de seguridad moderno era raro y la ayuda a menudo estaba lejos. Sin embargo, este método de pesca prometía altos rendimientos. Con la nueva tecnología, regulaciones más estrictas y métodos sostenibles, la pesca de palangre perdió importancia. El clásico pescador de palangre de los años 70 desapareció casi por completo, y hoy representa una época particularmente arriesgada de la navegación marítima. Cuando hoy miramos hacia atrás a estas profesiones de los años 70, una cosa queda especialmente clara. El progreso a menudo se pagaba entonces con la salud y la vida humanas. Lo que hoy parece impensable, hace tan solo unas décadas era el día a día para millones de trabajadores en Europa. Trabajaban sin protección suficiente, sin seguridad a largo plazo y a menudo sin saber qué consecuencias tendría su trabajo años después. Muchos de estos trabajos no desaparecieron porque fueran innecesarios, sino porque su precio era demasiado alto. Las nuevas tecnologías, leyes más estrictas y una creciente conciencia sobre la seguridad laboral han asegurado que hoy en día las personas no tengan que asumir los mismos riesgos para ganarse la vida. Por lo tanto, cada profesión desaparecida también cuenta una historia de aprendizaje, sufrimiento y cambio. Estos trabajos peligrosos nos recuerdan la importancia de los estándares de seguridad modernos y que el progreso técnico no solo debe significar eficiencia, sino sobre todo protección. Detrás de cada estadística había personas reales, familias y destinos que hicieron necesario este cambio. Si le ha gustado este viaje al pasado, siga con nosotros, suscríbase al canal y descubra más historias de una época que fue más dura, más peligrosa, pero también fundamental para nuestro mundo actual.